Para entender la etapa de supervisión de cumplimiento de las sentencias que dicta la Corte, lo primero que hay que entender es que es una de las actividades actualmente más demandantes en la jurisdicción interamericana. Y esto se debe principalmente a dos factores. En primer lugar, la diversidad y complejidad de las medidas de reparación que ordena la Corte Interamericana, teniendo en cuenta también que dicta medidas que tienen un alcance colectivo o estructural y que alcanzan aproximadamente el 30% de las reparaciones que ordena en total el tribunal. Y en segundo término, los bajos índices de cumplimiento de las sentencias interamericanas. En este sentido, el informe correspondiente al año 2022 que realizó la Corte Interamericana establece que de los 401 casos contenciosos ante la jurisdicción interamericana, 280 se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento, implicando el contralor de 1.492 medidas de reparación. Esto evidencia la gran labor que tiene por delante la Corte Interamericana y que ha llevado a que en el año 2015 creara la Unidad de Ejecución encargada específicamente del contralor y supervisión de los fallos interamericanos. Son varios los desafíos que tiene actualmente la jurisdicción interamericana en materia de ejecución y cumplimiento de sus fallos. Pero principalmente los podría agrupar en tres. En primer lugar, el complejo y adverso contexto en el sistema regional en materia de protección de derechos humanos. Esto, a partir del año 2011, se constata una tendencia en los patrones de incumplimiento por parte de los estados que cuestionan la legitimidad del tribunal. Este cuestionamiento puede provenir tanto de los órganos políticos, como ha pasado en el caso de Trinidad y Tobago y Venezuela, que han llegado a renunciar a la jurisdicción interamericana, y podemos citar también el reciente caso de Nicaragua, o inclusive de los órganos jurisdiccionales, como ha ocurrido en el caso de República Dominicana y en el reciente caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional en diciembre del 2023 resolvió indultar al exmandatario Alberto Fujimori y ponerlo en libertad en contravención con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana en los casos La Cantuta y Barrios Altos. Otro desafío que tiene la Corte Interamericana en esta materia es que cuenta con escaso o casi nulo apoyo político por parte de la Asamblea General de la OEA. Y en este sentido, podemos evidenciar que en casi todos los casos donde la Corte Interamericana ha solicitado la aplicación de la garantía colectiva del artículo 65 de la Convención, la Asamblea General no ha exhortado a los estados a cumplir. Finalmente, el tercer desafío que podemos mencionar en esta materia es el gran porcentaje de medidas de reparación que debe controlar y supervisar el tribunal, que no solo alcanzan un amplio caudal de medidas, sino que también adquieren una complejidad excesiva, sobre todo en aquellas que reconocen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales e impactan en la implementación de políticas públicas en el ámbito interno, como ha ocurrido en el caso La Cajonat del año 2020 contra Argentina. Hay dos casos recientes que son interesantes en la coyuntura actual, que demuestran la importancia de la ejecución y el cumplimiento de los fallos interamericanos y el rol que tienen las jurisdicciones constitucionales en el ámbito interno, que pueden obstaculizar o facilitar la efectiva implementación de las reparaciones que ordena la Corte. En este sentido, el Tribunal Constitucional de Perú, en diciembre del año 2023, dictó una sentencia mediante la cual declaró el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, que fue condenado en el año 2009, en clara contravención con las sentencias que dictó la Corte Interamericana en los casos Barrios Altos del 2001 y La Cantuta del año 2006. Frente a esta situación, las víctimas interpusieron diversas medidas provisionales ante la Corte Interamericana, que actuó de manera pronta y efectiva, ordenando al Estado abstenerse de ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. No obstante, el 6 de diciembre del 2023,
Alberto Fujimori fue puesto en libertad, situación que llevó a la Corte a dictar una nueva medida provisional en 19 de diciembre de 2023 y a aplicar el artículo 65 de la Convención Interamericana. En el caso de Ecuador, la Corte Constitucional, el 20 de diciembre de 2023, dictó una sentencia haciendo lugar a la acción de incumplimiento interpuesta por las víctimas en el caso Comunidad Indígena de Saracayú, que declaró la Corte en el año 2012. En esta sentencia, la Corte Constitucional resolvió que el Estado había incumplido con una excesiva demora de más de 11 años las reparaciones que había ordenado la Corte en el caso Comunidad Indígena de Saracayú relativas a la consulta previa de las comunidades indígenas, ordenando tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo cumplir con las reparaciones interamericanas en el plazo de 6 meses. Además, ordenó al Ministerio de Derechos Humanos realizar investigaciones exhaustivas para poder individualizar a aquellos funcionarios que estaban encargados de la ejecución y no cumplieron efectivamente con sus funciones. Por tanto, vemos que es una sentencia que tiene una gran relevancia y que genera un puente de diálogo entre la jurisdicción interamericana y la jurisdicción constitucional en el ámbito doméstico hacia la efectiva implementación de las reparaciones que ordenó la Corte en el año 2012. Dentro de las buenas prácticas que ha utilizado el Tribunal Interamericano en los últimos años en materia de ejecución y cumplimiento de sus fallos, podemos resaltar, en primer lugar, el enfoque cooperativo de la ejecución, haciendo partícipe a distintos actores en el cumplimiento de los fallos interamericanos, como por ejemplo la Comisión Interamericana, como lo ha ordenado en el fallo Familia Julián Grisonas del año 2021, u los organismos públicos en el ámbito interno, como la Defensoría del Pueblo de Colombia, en el caso Integrantes y Militantes de Unión Patriótica del año 2022. También haciendo partícipe a la sociedad civil. Este enfoque cooperativo tiene que ver también con unas nuevas necesidades que se plantean en el ámbito de la jurisdicción interamericana como un espacio de transformación social. Entonces, tiende a apoyar a las víctimas y a que todos los estados formen parte de cada uno de los casos que dicta la jurisdicción. Por otro lado, creo que uno de los mecanismos también que ha utilizado la Corte en el último tiempo y que han reforzado la ejecución y cumplimiento de sus fallos es a través de la utilización del artículo 63.2 de la Convención, las medidas provisionales. A partir del año 2018, con el caso Durán y Ugarte, el Tribunal Interamericano comenzó a hacer lugar a cuestiones que tienen que ver con la supervisión del cumplimiento de los fallos en el ámbito de las medidas provisionales. Este cambio jurisprudencial reforzó el cumplimiento de los fallos interamericanos para dar respuestas prontas y efectivas en casos urgentes. Y esto ha sido utilizado por la Corte en los casos contra Perú frente a las sentencias del Tribunal Constitucional que han declarado el indulto humanitario a Alberto Fujimori, tanto en el año 2022 como en el año 2023, y que ha permitido a la Corte Interamericana, en etapa de supervisión de cumplimiento, dar una respuesta pronta y efectiva y ordenar al Estado abstenerse de ejecutar la sentencia de la jurisdicción constitucional.